En 1995 se creó, se construyó y se publicó una de las mejores películas de la historia del cine. Hablamos de Seven, que cumple 30 años, la obra maestra de David Fincher. Adentro. Chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, vamos a abrir una sección nueva en el canal con críticas clásicas, ¿vale? Análisis de películas más clásicos. Y creo que la mejor de todas ellas, para abrir esta sección, para empezar con esta nueva movida que me ha salido de la cabeza, sinceramente, es hablar de Seven, una de mis películas favoritas, una de las películas que marcó un antes y un después en cuanto al género y en cuanto a muchas cosas que vamos a tratar hoy aquí en el canal, que luego han servido y han bebido de fuente para muchísimos otros directores, otras películas que, por supuesto, hubo Seven Exploitation, ya lo sabéis todos, que se hicieron muchísimas películas a partir de ahí, pero no solamente películas que seguían la trama asesino en serie psico-killer como tal, sino que también muchas películas de otros géneros tomaron ciertas cositas del cine de David Fincher. Antes de nada, como siempre, suscribiros al canal, ayudarnos a crecer, intentar que sigamos hacia adelante haciendo estas cosas, estas propuestas nuevas. Y vamos allá con la crítica clásica, con esta crítica de Seven, que cumple 30 años, se estrenó en 1995. Y quiero hablar muchas cosas de Seven, muchísimas cosas de Seven, pero voy a poner una imagen, voy a poner un poquito del tráiler para todo aquel que refresque un poquito la memoria. Oh, Lord. We have ourselves a homicide. If I may speak freely, this should not be his first assignment. I've worked homicide 5 years. Not here. For how long have you lived here? Too long. 911, what's your emergency? No fingerprints. No witnesses of any kind. No. It means that this is beginning. There are 7 deadly sins. Gluttony, greed, pride. Seven, ya habéis visto un poquito de imágenes de Seven. Qué bien envejecido la película, sinceramente. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Ya que hemos visto las imágenes. Qué bien envejecido la película. Seven es una película que tiene 30 años y por el magnífico, maravilloso y fantástico trabajo de tanto la puesta en escena como la fotografía, creo que ha envejecido muy bien. Evidentemente, el tono de la película tan oscuro hace que no destaque en nada otro tipo de factores que podía hacer y ser que estuviese muy anclada en su tiempo, ¿no? Y una película que ha envejecido muy bien. Antes de meternos en las cosas que me parecen destacables y por qué me parecen una de las mejores películas de la historia del cine, vamos como siempre a hablar de el cineasta, el director. ¿Quién hizo Seven? Bueno, pues ya sabéis todos muchísimo, esto no es novedad, esto no es una película muy actual. David Fincher, uno de los mejores directores de la historia contemporánea, de la nueva historia, de la historia moderna del cine, bajo mi punto de vista. David Fincher, antes de Seven, tuvo una carrera bastante curiosa, bastante peculiar. David Fincher venía de la publicidad, sobre todo de los videoclips, ¿vale? Un tipo que eso le sirvió para luego, como hemos visto a lo largo de su filmografía, introducir ciertos elementos en el cine que vienen del videoclip, como por ejemplo también, aunque sea la publicidad, habían hecho otro tipo de cineastas como Tony Scott o Ridley Scott. ¿Qué quiere decir con esto? Tony Scott también ha hecho spots publicitarios más cortitos, igual que los videoclips, que eres capaz de condensar en muy poco tiempo los videoclips, pueden durar 3, 5, no sé, 7 minutos como mucho, muchas imágenes y muchas cosas que quieres contar, ¿no?, al espectador. Es cierto que luego, si nos fijamos en su filmografía, se ven en las películas más cortas. Luego el resto han sido películas muy largas. Bien sea Zodiac, El Club de la Lucha, todas superan las 2 horas, ¿no? La Red Social, por supuesto la adaptación que hizo de Millennium, película súper infravalorada y me parece espectacular. Pero se denota su estilo visual, sobre todo su puesta en escena a partir de venir de los videoclips. Sobre todo el tema de la iluminación, el tema de la fotografía, etcétera, los frames por segundo, etcétera, etcétera. Pero luego todo lo estilizó mucho más y supo adaptarse quizá a los cánones cinematográficos, a la gran pantalla, ¿no? Pero aparte de los videoclips, no fue su debut en el cine. El debut en el cine de David Fincher fue con esa película tan maltratada, y que yo personalmente la veo como algo infravalorada y me parece una joyita oculta, que fue Alien 3, la tercera parte de la saga espectacular de Alien, que sí que es verdad que es cierto que tuvo un grandísimo atrevimiento y fue muy valiente por meterse en esta saga después de ver las 2 obras maestras y cumbres del cine como fueron Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott y Aliens, el regreso de James Cameron, que ambos directores, sobre todo James Cameron, supieron
supo James Cameron reconvertir, coger todo lo bueno que tenía Alien el octavo pasajero de Ridley Scott y convertirla en otra cosa con el mismo nivel. Para mí, Aliens el regreso es una de las mejores secuelas de la historia del cine. Pasa que convirtió todo aquel terror claustrofóbico y todo aquel suspense espacial de la ciencia ficción brutal que creó Ridley Scott con un bélico total donde el Ripley, ya sabéis, con Michael Biehn, etcétera, va con esos marines a arrasar con todos los aliens, incluida la madre Alien. Entonces David Fincher se atrevió a hacer la tercera parte de Alien. Tuvo muchísimos problemas de producción, muchísimos problemas en la libertad creativa, no le dejaron hacer lo que él quería, no le dejaron, estuvo atado de pies y manos, él incluso iba rodando día a día sin saber exactamente si al día siguiente iba a poder seguir rodando. Imaginaros, problemas de producción, problemas de montaje. De hecho, hay una versión del director por ahí que nunca se pudo estrenar y que me parece una auténtica pena, porque se ve que la que vimos en los cines, la que vemos actualmente, tiene bastantes cortes. Y yo creo sinceramente que ya se ven ciertos rasgos de su cine en esa Alien 3 tan maltratada, que después vimos sobre todo en Seven y en sus películas más oscuras, Seven, quizás The Game y sobre todo Zodiac, ¿no? Por la capacidad de crear atmósferas turbias, sórdidas y demás. Ya sabéis que Alien 3 estaba rodada en aquella cárcel espacial, aquella cárcel que estaba en el espacio, donde llega Ripley, en fin, etcétera, etcétera. No vamos a detener mucho más en Alien 3. ¿Qué pasa? Que a partir de Alien 3, él quiso dejar el cine después de esa experiencia. David Fincher no quería continuar y quiso dejar el cine. Menos mal que no lo hizo. Menos mal que no lo hizo. Y hemos tenido David Fincher para rato. Lo convenció sobre todo, más allá del New Line Cinema, la productora que al final fue la que hizo Seven, lo convenció el guión, y vamos con una de las partes importantes de Seven, de Andrew Kevin Walker. Andrew Kevin Walker escribió uno de los mejores guiones de la historia del cine, como el de Seven. Un tipo que tuvo una capacidad intrínseca, natural, para generar una película sobre un asesino en serie, que ya había muchísimas en la historia del cine, esto no es novedad, había muchísimas, con todos los elementos y recursos del thriller policíaco, sumando todos los elementos y recursos del cine de terror puro, porque para mí Seven es la mezcla perfecta entre lo que es el subgénero, si podemos llamarlo así, o el tag de psico-killers en el cine, con ese thriller policíaco que en los 80 y anteriormente en los 90, incluso en los 70, el thriller como tal era mucho más conceptual, mucho más funcional y casi siempre seguía el hilo argumental de policías contra más cercano quizá al cine negro, al noir que conocíamos como tal, ¿no? Ya teníamos antes de esto, por muy bueno que sea el guión, y lo es, y es maravilloso, antes de esta Seven y ese guión fantástico y esa capacidad de convencer a David Fincher para hacer esta obra maestra, había habido, y hay que detenerse aquí, hay que hablar de ello, por supuesto, otro punto de inflexión en cuanto al thriller de asesino en serie unos años antes, 5 años antes, que fue, por supuesto, El silencio de los corderos de Jonathan Demme. Son las dos obras cumbres, Silencio de los corderos y Seven, cada una con sus diferencias brutales, tienen muchísimas diferencias, que encumbraron este género, este subgénero, y que cambiaron la forma de realizar thrillers en el cine en Hollywood y en general en el mundo, ¿no? En la historia del cine. Por eso digo que el thriller había cambiado mucho en los 80, había cambiado mucho con respecto al que se hacía en los 70, en los 80 y demás, hasta que llegó la obra de Jonathan Demme, El silencio de los corderos, ya sabéis, 5 Oscars los principales, no vamos a hablar del silencio de los corderos, eso da para otra crítica clásica, pero supieron reinventar, hubiese sido muy fácil seguir la estela de ese silencio de los corderos, seguir todos los recursos y todos los elementos para hacer una cosa similar en cuanto al menos a la puesta en escena, aunque luego la historia fuese diferente, pero no, aquí cambiaron totalmente por completo. Guión de Andrew Kevin Walker, como bien he dicho, y en el casting, antes de meter ya en otras cositas de la película, en el casting, David Fincher dirección, guión de Andrew Kevin Walker, un Brad Pitt jovencísimo que venía de haber debutado con Thelma y Louise, Entrevista con el vampiro, ese papel pequeñito pero que roba escena totalmente en True Romance, Enamora quemarropa, pero no tenía esa impronta de estrella, esa obra de estrella que consiguió a partir sobre todo de esta película. Esta película en el mismo año es también 12 monos de Terry Gilliam, que creo que fue lo que de verdad lo lanzó totalmente. Por supuesto también Leyenda de pasión. Morgan Freeman, que venía del exitazo. Morgan Freeman ya había hecho Pasando a Miss Daisy, había hecho un clásico, por supuesto el exitazo de Cadena Perpetua un año antes. Ya era un tipo consolidado en Hollywood. Gwyneth Paltrow, que no era prácticamente nadie, y luego algunos secundarios como John C. McGinley. Y por supuesto, John Doe, el asesino en serie, el malvado, el mal, el villano, el antagonista de esta película, que fue interpretado por Kevin Spacey.
Para que no lo sepa, tengo que detenerme a contaros que Kevin Spacey, la productora y todo la producción, David Fincher, todo el casting estuvieron de acuerdo en que no apareciera ni en los títulos de crédito ni en las promociones previas en los preestrenos, ¿no? En festivales, en cine y demás de la película, para mantener el factor sorpresa de bueno, quién era el mal, ¿no? Que es algo que no vemos durante toda la película. Hay otro thriller donde el asesino se nos muestra de alguna manera al principio de la película, durante ella, pero aquí una gran habilidad de Seven, evidentemente, no saber quién es el actor que interpreta quién es el asesino hasta la parte final, hasta la última media hora, ¿no? Bueno, ese es el casting, el director y, por supuestísimo, Andrew Kevin Walker, que creo que tiene una parte importantísima en cuanto a Seven. ¿De qué nos habla Seven? Para todo aquel que no lo sepa, pues Seven es ese thriller policíaco con tinta de terror y suspense, donde el detective Mills y el detective Somerset tienen que perseguir a un asesino en serie que va matando a sus víctimas a razón de los 7 pecados capitales. Para todo aquel que no lo sepa, los pecados capitales iban a ser 8. La tristeza también eran 8 en su inicio. La tristeza también era un pecado capital. Pero bueno, ya sabéis que me enrollo mucho. Esa es la premisa, pero con mucha arista y muchos matices. Por eso es tan grandísima película, tan grandísimo guión. ¿Por qué? Bueno, el guión de Andrew Kevin Walker nos relata una profundidad, un retrato de los personajes que otras películas, otros thrillers no tenían, daban por hecho al espectador, ¿no? El espectador tiene que dar por hecho que había un policía, había una serie de policías que podían tener unos traumas o no, podían presentar a su familia o no, pero no profundizaban tanto en los aspectos personales, las texturas de esa persona, como en esta película, en Seven y ese guión de Andrew Kevin Walker. Tenemos al detective Somerset, que es Morgan Freeman, que está a punto de retirarse, pero acepta a regañadientes, a punto de jubilarse, acepta a regañadientes, coger este último caso en su última semana de jubilación y le asignan a ese detective nuevo que llega a la ciudad con su mujer para instalarse en ella, que es el detective Mills, que es Brad Pitt. Para empezar, un tema generacional, detective veterano a punto de retirarse, afroamericano, que no tiene nada que ver la raza, pero es verdad que las buddy movies, siguiendo el tema de las buddy movies, que son otro género, que es acción, incluso comedia y tal, ya sabéis, Arma Letal, Jungla del Cristal, Último Boy Scout, siempre un detective afroamericano, Límite 48 horas, maravilloso, Walter Hill. Siempre era un detective, era un policía afroamericano y un policía blanco, ¿no? Bueno, pues ese es el retrato, un tipo meticuloso, veterano, afroamericano, súper elegante, súper metódico, siempre va bien vestido, ordena todo, tiene incluso, yo creo que trastorno obsesivo compulsivo por cómo ordena las cosas en su casa. Y luego tenemos la parte contraria, que es el detective Mills, que es Brad Pitt, que es un tipo impulsivo, joven, valiente, atrevido, que no tiene miedo a nada, que va siempre con el café en la mano corriendo, despeinado, que no piensa mucho en su estética, que acaba de llegar a una ciudad nueva, que lo único que quiere es conseguir un estatus y ser el que atrapa al asesino, que ese tipo de matices que tiene el guión, como nos retrata a los personajes, creo que es algo muy importante, que le da una profundidad, le da una seriedad, le da un nivel, un rendimiento brutal al guión, a la película, que luego, evidentemente, la interpretación de Brad Pitt y Morgan Freeman lo llevan a otro nivel, por supuestísimo. Incluso el personaje de Gwyneth Paltrow, que es la mujer de Brad Pitt, que tiene muchísima menos presencia en la pantalla, aunque luego, evidentemente, su personaje es troncal para el desarrollo de la trama y para ese final, que es de los mejores de la historia, que ya llegaremos a él, también tiene una profundidad y un retrato que es la única luz en toda la película. Es el único momento, el único alivio de amor, de algo positivo que tiene la película, porque es la única que nos la retratan siempre también con un tema de iluminación. La película tiene una atmósfera, como decía antes, súper oscura, una fotografía siempre muy turbia, casi todo nocturnidad, esa lluvia incesante, y cuando aparece ella, bien sea por la iluminación de un foco, de una lámpara que esté en el plano de la casa donde vive en ese momento de la cena, o la famosa conversación en la cafetería con Morgan Freeman al final, siempre, fijaros como David Fincher la ilumina a ella, como digamos la esperanza, el halo de esperanza, el oasis en el desierto dentro de un mundo derrotado, de un mundo absolutamente desolado por el mal, ¿no? Y ella, digamos, que es el bien, el otro punto. Hasta ahí tiene un desarrollo el personaje de Gwyneth Paltrow, hasta en uno de los a priori protagonistas con menos desarrollo en la trama, que luego, bien, como bien he dicho, es muy importante. Hasta ahí Andrew Kevin Walker la retrata de una manera que podía ser algo más circunstancial o pasar un poquito más de paso. Como bien decía, David Fincher, que es un obseso del detalle, son cosas que la diferencian, por ejemplo, en Silencio de los Corderos, como él retrata una ciudad que no tiene nombre. Nosotros no sabemos dónde se desarrolla Seven.
No sabemos dónde se desarrolla Seven. Y eso me parece algo anticlimático, que no haya una localización, porque primero perturba un poco al espectador, porque no sabemos dónde estamos. Puede ser cualquier ciudad, puede ser tu ciudad, puede ser tu barrio, porque todo es igual. Y no te dicen, estamos aquí. Y bueno, pues si nos dicen que está en Nueva York, para cualquier espectador de Chicago, para cualquier espectador de Washington, pues puede decir, bueno, allí está el mal. No. Eso es una habilidad muy importante, que podrían pensar gente o la gente que quizá detractora de la película, decir, bueno, ¿por qué no nos dan un sitio para que...? No, es que esa es una habilidad que tiene David Fincher para perturbarnos como espectadores y que realmente sintamos que el mal puede estar en cualquier sitio, que realmente es una realidad absoluta y total de la vida misma, ¿no? El tema de la lluvia, como decía antes, esa lluvia incesante es un elemento más cinematográfico, es un elemento más, es un protagonista más de la película, porque, si os fijáis, llueve durante toda la película hasta que llega al final. El final, cuando aparece Kevin Spacey, tienen que recorrer ese camino hasta que llegan a ese desierto, ¿no? Donde llega ese auténtico final, que como bien decía antes, ahora hablaremos de él. Ahí aparece el sol. Y esto, queréis que no, es un punto de inflexión en la película. No me digáis que no. Desde el minuto uno hay una lluvia incesante que también trastorna un poco a la propia protagonista, esa soledad, ese derrotismo, queráis que no, con la puesta en escena con la lluvia siempre es un poco más triste, ¿no? Todo apagado, todo nublado, ¿cuándo va a dejar de llover? Que nunca llueve eternamente, ya sabéis, chicos. Y en la parte final, ¿cómo nos van llevando hasta ahí? Parece el sol porque parece que todo va a salir bien, ¿no? Y luego todo no sale bien. Más cosas de los detalles que David Fincher imprime. Desde los títulos de crédito, con ese closer de Nine Inch Nails, canción preciosísima, luego ya preciosísima ha sonado como muy bella, una canción quizá, bueno, una gran canción quería decir. Luego ya lo llevaría en toda su carrera. David Fincher cuida al detalle el tema de los títulos de crédito. Ya los títulos de crédito son súper inmersivos, como nos van entrando esas letras con esa canción, enseñándonos esas secuencias, esas imágenes de los cuadernos de John Doe, la localización, cómo nos enseñan esas manos con esa... cómo se corta la huella dactilares, ¿no? Todo ese tipo de detalles llevados al máximo hacen que el espectador tenga una experiencia absolutamente inmersiva desde el minuto uno, porque tú te adentras y quieres saber más, porque la forma de que está contado, el montaje de esos títulos de crédito son brutalísimos, que por cierto hoy en día se han perdido los títulos de crédito. ¿Dónde quedan esos títulos de crédito donde todo el mundo, desde el minuto uno, aparecían toda la gente que participaba en la película? Pero bueno, eso es otro debate. Más cosas. El tema de que todo sea una cuenta atrás. Todo el número 7. Todo es el número 7, ¿vale? No solamente los 7 pecados capitales. La película va desde una semana. Todo se desarrolla los 7 días de una semana. ¿Qué pasa? Que eso hace que el espectador se enganche. Porque tú estás dentro, tú estás siguiendo la investigación desde un punto de vista subjetivo a la misma vez que los detectives Mills y el detective Somerset. Y eso te hace que sea una experiencia mucho más inmersiva, como decía antes, mucho más que conecte mucho más con la película, porque tú vas detrás de ellos, con ese lunes, martes, miércoles, y vas junto con ellos, porque ellos al final, no digo que sean torpes, no, lo que nos relata el guión es que John Doe, el asesino, siempre va un paso por delante. Ellos no encuentran pistas, ellos encuentran víctimas, y cuando encuentran a las víctimas, en ningún momento son capaces de localizar una única pista de John Doe. A partir de la inteligencia de Somerset y del hecho de que sepan lo único que pueden saber, que a partir de los 7 pecados capitales, empieza otro de las bazas a favor, que yo creo que hace que Seven sea una grandísima película, y es que es un thriller, es una película de David Fincher, trata con inteligencia al espectador. ¿Qué quiere decir esto? Que la película está repleta de referencias culturales, de intelectuales importantes. Hacen referencia a Dante, hacen referencia a Ilíada, hacen referencia, por supuesto, a la Biblia, hacen referencia a la música clásica, hacen referencia, aunque sea ese retrato de las bibliotecas como tal, ¿no? Que si necesitas ayuda en una investigación, aparte de tus soplones, aparte de tus confidentes, aparte de que necesites comunicarte con gente que sepa, que sea mejor que tú en el mundo y te pueda echar una mano, también hay que acudir a los libros, a la literatura. Hay que acudir cuando tienes a un rival de esa magnitud como John Doe, que se rige por una normas sociales, teológicas, espirituales, fuera de lo normal, y que él acude para sus crímenes probablemente a la literatura. Tú también tienes que acudir a la literatura. El retrato de esa biblioteca me parece una biblioteca clásica, evidentemente, con la nocturnidad que representa, porque va de noche Morgan Freeman a visitarla,
brutal. Y eso tratan de una forma muy inteligente al espectador, que yo creo que es algo que no deberíamos de hoy en día dar por hecho. Quiero decir, muchos directores dan por hecho muchas cosas y yo creo que los espectadores queremos entrar en ese juego de las películas, no en ese juego de la trama que nos están contando. Más cosas importantes de Seven. Evidentemente, como decía antes, el desarrollo de John Doe, de Kevin Spacey. Si nos fijamos, por ejemplo, cosas diferentes con respecto a Silencio de los Corderos, como decía antes, nosotros vemos de primera hora a Ted Levine, a Buffalo Bill, al villano, al asesino, al malo de Silencio de los Corderos, lo vemos del minuto 1. Cómo va desarrollando sus secuestros, sus crímenes, cómo él mismo se va desarrollando con sus vicisitudes como sociópata, pero sabemos quién es desde el minuto 1. Incluso Aníbal Lecter, que es el que ayuda a Clarice, que es el otro villano de la película, el otro psicópata, sociópata total, lo vemos desde el minuto 1. Aquí no vemos nunca a Kevin Spacey hasta que llega esa famosa escena en la comisaría, ¿no? Cuando ya lo dan todo por perdido prácticamente, tanto Somerset como Mills, y él mismo se entrega. Esto es un acto muy valiente del guión y de la película de David Fincher. El crear... Es que algo totalmente anticlimático. No habíamos visto en la historia del cine que un villano se entregara. Porque ahí rompe totalmente los esquemas de la película. Ahí no rompe por absoluto, porque no sabemos qué va a suceder. ¿Por qué el villano se entrega? Entonces empieza una tensión, que toda la película tiene una tensión brutal, donde tanto los propios policías, los propios protagonistas, Brad Pitt, Morgan Freeman, como el espectador, ya estamos fuera de juego. Si el villano se entrega, ¿qué va a suceder ahora? ¿Qué va a suceder ahora? ¿Se entrega? ¿Lo encarcelan? ¿Vamos a ver un proceso judicial? ¿Vamos a ver un tiroteo porque va a intentar escaparse? ¿Vamos a ver una huida, como bien decía? ¿Vamos a ver otra cosa que no? En ese momento, se rompe el tablero por completo. Se rompe por completo el tablero. Es algo como cuando Hitchcock mató a la protagonista principal en Psicosis a la media hora de película. Pues aquí me parece a ese mismo nivel, lo digo sinceramente, a ese mismo nivel de trampa para bien, no digo que sea tramposa, de trampa para bien, de trampa y de juego absoluto y total, de que el rompecabezas hace boom con el espectador, que creo que es eso algo, es un valor incalculable en el cine, incalculable. Y llegamos a ese clímax final. Bueno, antes de hablar del clímax final, comentar un par de cosas más y acabamos el vídeo con el clímax final si queréis. Rasgos de la película que también tiene, sin perder nunca ese tono de suspense, también hitchcockiano, por qué no decirlo, porque quizá el MacGuffin aquí sea quién es el asesino, ¿no? La película no escatima en varias cosas del cine de terror. Primero, en el gore quizás, digamos, o lo desagradable, lo insano, véase la víctima de la gula, véase la víctima de la pereza por lo desagradable, y también otro rasgo de cine de terror, el jump scare, el grandísimo susto que tiene la película, que es cuando esa víctima de la pereza, cuando se acerca a Mills y resulta que está despierta, ¿vale? Me parece también otro momentazo brutal de la película. Nadie esperábamos que después de un año atado a una cama estuviese vivo todavía, no despierta, vivo todavía esa víctima. El momento de Leland Orser, en ese interrogatorio, la víctima de la lujuria ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer en esa víctima de la lujuria, ese sudor frío, esa luz blanca tan de hospital, ese cómo tiembla confesando lo que le ha obligado a hacer, eso es un momento terrorífico. Es un momento de cine de terror 100%, de cine de terror psicológico y cine de terror alejado quizás del jump scare y demás, pero eso es terror puro y duro. Por eso digo que mezclar gore, jump scare, suspense, thriller policíaco, elementos del cine de Brian De Palma, elementos del cine de Hitchcock, creo que eso es algo de un valor brutal, como bien decía antes, y que solamente Andrew Kevin Walker y David Fincher pudieron hacer, con todo su equipo técnico, evidentemente, para hacer con tanta maestría y darnos a todos y construir esta película que me parece una obra maestra. Y vamos con el final, uno de los mejores finales de la historia, uno de los mejores plot twists de la historia. Habría que hacer una lista quizás, me podéis dejar luego en comentarios, para vosotros cuál es el mejor final de la historia. Yo no digo que sea el mejor final de la historia, ¿vale? Hay otros también que te dejan absolutamente roto. Por supuestísimo, un año después llegaré al final de Sexto Sentido, donde Shyamalan ya se encumbró como el gran artífice de los finales tramposos, ¿no? Pero a mí yo sí he de deciros que a mí este ha sido el final que... No digo peor cuerpo, que también, por supuesto, pero que más me ha sorprendido de la historia. El que más. Y hay finales
ya os digo, brutales, brutales. Y lo hubo antes y lo hubo después, ¿no? Pero este final, y evidentemente aquí ya lo digo, aunque toda la crítica ha tenido spoilers, una película hace 30 años, vamos a desvelar el final. Como bien decía, toda la película llueve. Como bien decía, el descubrimiento de la entrega de John Doe a Mills y a Somerset. Esa conversación previa a trasladar a donde ha solicitado para acabar el juego, a ese desierto, ese punto, John Doe, esa conversación previa en el vestuario, afeitándose el pecho para ponerse los micrófonos y tal, de Morgan Freeman y David Mills, es historia del cine. Prácticamente no hablan nada. Y esa secuencia, ese plano de David Fincher, como nos muestra el terror, la desconfianza, la desesperanza y el haber entrado en el juego final del villano de ambos dos. Cada uno, como nos han retratado toda la película, con su carácter, ¿no? Cada uno con su forma de ver lo que va a suceder, pero ahí nosotros también como espectadores estamos en un momento donde el juego se nos ha ido de las manos, no tenemos el control, de hecho nunca tienen el control ellos, pero ahí donde el control total y absoluto lo tiene John Doe. Por supuestísimo, nos adentramos en ese conversación, aquí sí que sí, entre Mills y John Doe en el coche hasta que llegan al punto de entrega, donde John Doe empieza a decir que es un elegido, ¿no? Podemos entender que es un elegido, que él hace, digamos que él hace el bien en el mundo, o que él hace la justicia en el mundo, ¿no? ¿Qué es la justicia? Y vemos también la impulsividad y las ganas, sinceramente, de pegarle 3 tiros que tiene Brad Pitt a John Doe, y que sobre todo nosotros como espectadores vemos como John Doe tiene el control, no pierde jamás la calma, un tipo súper metódico en su sitio, aunque sea el mal puro, y vemos, sin embargo, que aunque sea el policía y sea el bueno y represente el bien, Mills no tiene el control y está absolutamente perdido en ese momento. Llegamos a ese punto de entrega, con ese momento donde llega el repartidor, ¿no?, con la furgoneta, y llega esa famosa caja, mejor final de la historia del cine para mí, vuelvo a repetir, ¿dónde está la cabeza de Gwyneth Paltrow? Y faltan 2 pecados capitales, la envidia y la ira. La envidia que le tiene John Doe a su vida plácida, brutal y a todo, quizá a la belleza, a lo que transmite a Gwyneth Paltrow y Brad Pitt, y la ira que va a desatar en Brad Pitt cuando sepa lo que ha sucedido. Además, impresionante como David Fincher rueda esa secuencia. Por un lado tenemos un plano de Somerset, de Morgan Freeman abriendo esa caja. Por otro lado tenemos el contraplano con Mills y con un John Doe arrodillado, sabiendo perfectamente lo que va a suceder. Tenemos esa cámara lenta cuando gira la cabeza y enfocan a John Doe. Tenemos ese traveling como cambia otra vez siguiendo el punto de visión, punto de vista de Brad Pitt, intentando mirar a Morgan Freeman que le diga algo. Y tenemos ese final donde el mal gana. Esa es la clave de Seven. Todos son muchísimas claves de Seven, pero aquí no hay un happy end. No hay un happy end. Año 1995, ¿vale? En El silencio de los corderos, y me voy a disculpar, si hay un happy end. Porque el villano al final muere. Al final muere. Clarice Starling es la que consigue atrapar al mal a través de la ayuda de un Hannibal Lecter que se escapa, sí se escapa. Pero no es el mal como tal. O sea, Hannibal Lecter es el mal. No es el punto álgido de la película, del mal. Aquí al final, en esencia al final, Clarice Starling tiene que atrapar a un villano y entre medias pide ayuda a otro villano que, por conseguir atrapar a Buffalo Bill, bueno, pues esa serie de vicisitudes, de características que suceden durante la película, permiten trasladar a Hannibal Lecter y que él pueda ejecutar su plan de fuga. Pero hay un happy end, o al menos un medio happy end. En Seven no hay un happy end. Brad Pitt desata su ira y mata a John Doe, Kevin Spacey. Por lo tanto, Kevin Spacey gana. Por lo tanto, el mal gana. Por lo tanto, la película rompe los moldes y rompe los esquemas por absoluto. Rompe los cánones de los thrillers. Rompe el modelo absoluto de lo que se venía haciendo. Políticamente incorrecta. Ya sabéis todo, si no lo sabéis yo lo cuento. No querían aprobar ese guión, no querían que sucediera eso, ese final, ese guión. No querían que lo cambiasen constantemente. Brad Pitt, Morgan Freeman, David Fincher y por supuesto Andy Kevin Walker se opusieron y dijeron que si no dejaban la película, dejaban la producción y no se estrenaría nunca, que no iba a haber un otro tipo de final, que la clave del éxito iba a ser ese. Tuvieron muchísima razón, la película costó alrededor de 33 millones de dólares y creo que recaudó en todo el mundo, no sé si son 327 millones o 347, hablo de memoria. Se convirtió en un boca a boca brutal, ya sabéis cómo en los 90 funcionaba esto, sin redes sociales, internet y demás, éramos mucho más felices todos.
Ese final cambió para siempre la historia del cine. Ese mal ganando y convenciendo, porque la película acaba con Brad Pitt evidentemente detenido, y esa famosa frase de Morgan Freeman diciendo que el mundo es un buen lugar por el que merece la pena luchar, pero que solamente está de acuerdo con la segunda parte de la frase. Creo que ahí se rompió por completo el thriller, se rompió por completo los plot twists, se rompió por completo el tablero del cine de los 90 con esa fantástica forma de acabar una película con muchísimo sentido con todo lo que nos habían relatado anteriormente. Sin lugar a dudas, Seven, familias, chicos, chicas, una de las mejores películas de la historia, una obra maestra absoluta. A todo aquel que no la haya visto, que la vea antes de ver este vídeo, porque ese factor sorpresa no lo va a olvidar jamás en la vida. Yo creo que es algo que todos aquellos que tenemos una cinefilia o recordamos la primera vez que vimos Seven. Conozco muy poquita gente que Seven no le guste, incluso gente que no le gusta el terror o que es muy aprensiva reconoce que es una obra maestra. Y si no, el que la haya visto, volver a verla, porque es una película, como decía al principio del vídeo y con esto acabo, ha envejecido muy, muy bien. Y otra cosa, antes de irnos, para todo aquel que quiera ser completista y no recuerde muchas, hay una serie de Seven Exploitation brutales. Algunas se hicieron el mismo año de estreno, se estrenó unos meses después Copycat, no puede ser Seven Exploitation porque no tiene nada que ver, pero ya sabéis todos, digo rápidamente: Coleccionista de huesos, Coleccionista de amantes, La hora de la araña, Resurrección, buena película, quizás de las más Seven Exploitation, evidentemente serie B pura y dura con Russell Mulcahy y Christopher Lambert, pero muy interesante. Fallen, de Gregory Hoblit, un especialista en esto. Rastro oculto de Gregory Hoblit también. Luego tenemos películas como WAZ, yo la recomiendo muchísimo. Los jinetes del apocalipsis con Dennis Quaid. Fin, unos años antes se había estrenado Jack al asesino, Christopher Lambert haciendo, en el 92 creo recordar, un asesino en serie a partir del ajedrez. O una de las más infravaloradas, que también en unos años anteriores, también creo que era del 92, que es Jennifer 8, de Bruce Robinson, con Uma Thurman haciendo de invidente, John Malkovich y Andy García, que es una de mis preferidas. Chicos, chicas, hasta aquí mi opinión extensa. Espero que la disfrutéis de lo que es Seven, una de las mejores películas de la historia, vuelvo a repetir, una obra maestra absoluta. Ve Seven, grandísimo David Fincher, grandísimo final, grandísimos todos. Se juntaron los astros para darnos, bueno, pues, un cine de verdad, cine 100%. Dejadme en comentarios antes de irnos, por favor, qué opináis de Seven. Si os ha gustado este formato de críticas clásicas, ¿qué opináis del final? Decidme cuáles son para vosotros las películas con mejor final de la historia. Me parece interesante, se podría hacer incluso un top o algún vídeo chulo en el canal. Suscribiros todo aquel que sea nuevo, ayudarnos a crecer. Y sin más dilación, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.